Hola, hola, mis queridas y queridos crocheteros. Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Grisel de Catarsis Crochet y hoy les traigo un proyecto sumamente precioso. Consiste en hacer uniones de colores sin dejar rastro. Miren, este es el derecho y este es el revés. Es una técnica que estoy segura que no conoces. Vamos a necesitar el hilo que tengan a mano, con el que quieran trabajar, no importa. Lo importante es que sea igual, o sea, de la misma categoría, sea diferentes colores, pero que sea el mismo hilo. El crochet adecuado según lo calado que quieran el grano, una aguja más pequeña, una más grande, como deseen. Tijeras, marcadores y siempre uso un crochet, un número menor para esconder las hebras. Vamos a hacer nuestro anillo mágico. Pasamos la hebra en nuestro dedo índice, dejando la más corta en la parte de arriba. Y hacemos 2 vueltas en nuestro dedo. Sueltas para que el crochet pueda pasar sin dificultad. Traemos el hilo que viene del ovillo y realizamos una cadenita y apretamos. Muy simple. Tenemos la lazada un poco alargada, la torcemos hacia la derecha, sin tomar lazada, introducimos por el centro del anillo. Tomamos hilo, pasamos por esa lazada y venimos por detrás de la lazada inicial y sacamos los dos. Aquí tenemos el primer punto que debemos marcarlo para evitar confusiones a la hora de cerrar la vuelta. Ahora realizamos nuestros 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Punto alto y ya van 3. 2 cadenas. Si no sabes, punto alto es tomando lazada, introducimos en el anillo o en el punto de base que desees, según sea tu tejido. Tomamos lazada, sacamos 2 y sacamos 2. Repito, lazada, introducimos, sacamos el hilo, pasamos por 2, pasamos por 2. Y así vamos a tejer 4 grupos de 3 puntos altos y 2 cadenas entre ellos, como el granny tradicional. Ya tengo mis 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Faltan las 2 cadenas finales, pero antes vamos a cerrar el aro. Tiramos de ese hilo y vemos cuál es la hebra que se desplaza. La que se desplaza, tiramos de ella y cerramos el anillo del ancho que queramos. Yo lo quiero bien apretadito. Tiramos del hilo y listo. Ahora realizamos 2 cadenas. Retiro el marcador del punto donde corresponde realizar la unión. Introduzco por las 2 lazadas, punto deslizado más una cadena. Corto el hilo, no tan corto para poder esconderlos con más facilidad. Saco toda la hebra. Tomo esta lazada que se formó atrás. Vengo con esta hebra y la paso. Ese es otro tip. Y así el nudo queda hacia el revés. Ahora vamos a la segunda vuelta. Miren cómo queda. Las 4 esquinas del mismo tamaño. Ponemos el hilo debajo del crochet, damos 2 vueltas sobre él, vamos a la esquina, introducimos, sacamos esa lazada, pasamos por 2 y pasamos por 2.
Este hilo se queda aquí y nos indicará dónde cerrar la vuelta. Y realizamos 3 puntos altos, es decir, la mitad de la esquina. Una cadena, paso a la siguiente esquina donde voy a tejer 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Y así voy a tejer todas las esquinas hasta llegar al final, donde completaremos la esquina donde iniciamos y les enseñaré otro tip. Ya realicé todos los grupos, solamente falta cerrar este. Como vamos a continuar trabajando con el mismo hilo, miren, todas las esquinas, los colores van a ser en los laterales, el cambio de color, mejor dicho. No vamos a hacer cadena, vamos a tomar lazada. Miren dónde está la hebra. Esa hebra la retiramos. Y ahí mismo, en esta lazada, introducimos, nos quedan 3. Y ahora pasamos por todo. Y ahí queda formada la esquina del mismo tamaño que el resto. Ahora vamos a realizar el punto alto igual que hicimos el primero dentro del anillo mágico. Estiramos la lazada, la torcemos hacia nuestra mano derecha, vamos al centro, sacamos el hilo, pasamos por esa lazada y luego por detrás de la que torcimos. Y aquí queda nuestro primer punto alto. Igualmente vamos a tejer la mitad de la esquina, es decir, 3 puntos altos. Y ahora es que viene la magia, el cambio de color. Vamos a tomar el color, lo ponemos encima del granny y realizamos una cadena. Ahora vamos a llevar esa colita hacia atrás. La aseguramos ahí y el hilo que vamos a esconder es este y con el que vamos a trabajar es este. Deben quedar así, uno por encima y otro por debajo del grano. Siempre irá por encima del tejido el que queremos esconder. Bien, una vez dicho esto, pasamos por las dos, como si fuéramos a tomar una lazada, pero con ambos hilos. Vamos al lugar donde va el siguiente grupo de 3 puntos altos, pasamos por el color nuevo, desplazamos el color que queremos esconder y listo. Siempre este punto lo aseguramos porque al inicio es el más complejo. Tomamos las dos. Pasamos por el punto de base o el orificio. Pasamos por las dos. Apartamos este hilo y completamos el punto. Repito, tomamos las dos. Vamos al inicio del tejido, al punto de base. Sacamos dos, desplazamos esta hacia atrás y terminamos el punto. Miren cómo queda. Miren por el revés. Ahora debemos hacer una cadena con este color. Y debemos esconder este. Este pasa hacia adelante y el otro se queda atrás. Tomamos el hilo, pasamos este por detrás y hacemos la cadena. Una vez acomodados, recuerden, por delante va el que queremos esconder, por detrás con el que vamos a tejer. Tomamos lazada, vamos a la esquina, tenemos que hacer 2 grupos de 3 puntos altos, separados por 2 cadenas. Sacamos, pasamos por 2, desplazamos este hilo hacia atrás y terminamos el punto. Vamos al segundo punto. Tomamos la lazada, este hilo queda aquí.
sacamos nuestras 2 lazadas más ese punto. Vamos al último punto. Tomamos lazada, pasamos por el punto que vamos a tejer y pasamos por todo. Y ajustamos ese hilo. De esta forma, miren cómo va quedando escondido. Aquí no se ve ni aquí tampoco. Cuando tocan 2 cadenas, como es en el mismo color, seguimos tejiendo igual. Pasamos, dejamos el hilo hacia atrás y hacemos una cadena. Pasamos, dejamos que el hilo vaya hacia atrás y una cadena. Y retomamos el tejido. La lazada y comenzamos con el segundo grupo de 3 puntos altos de esa esquina. ¿Qué les parece? Seguro que te encantó este tip. En la esquina siempre va a ser visible, pero recuerden que ahí siempre vamos a tejer 2 grupos más o vamos a hacer una vuelta unicolor, que con eso queda oculto el único hilo que será visible. Ahora toca cambiar de color. Vamos a tejer con este, que nos corresponde este punto, y vamos a esconder este. Por tanto, vamos a llevar este hacia atrás del granny y este hacia adelante. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos corresponde hacer una cadena. Tomamos ambos hilos. Vamos al lugar donde debemos tejer. Pasamos por el color nuevo y por el hilo que vamos a esconder. Nuevamente pasamos por todo, introducimos y pasamos por todo. Nuevamente todo, pasamos por donde vamos a tejer, sacamos todo y terminamos el punto. Y así, miren cómo va quedando. Nuevamente corresponde cambiar color. Ya tenemos esta y esta. Luego correspondería tejer aquí y aquí. Una vez terminada esta tercera vuelta, voy a continuar tejiendo con el mismo color. Solamente que voy a agregar 2 puntos encima de este que acabamos de tejer. Tomo lazada, dejo este hilo aquí. Voy al punto donde debo cerrar, saco, quedan 3 y paso por todo. Ahora corresponde realizar el primer punto alto del primer grupo. Tuerzo mi lazada, entro en el centro, paso por el mismo y voy por detrás de la lazada. Una vez realizado ese primer punto y marcado donde debemos cerrar, vamos a reiniciar nuestro tejido. Este es el hilo que tenemos que esconder y este con el que debemos tejer. Vamos a completar los 2 puntos que faltan de este grupo. Ajustamos el hilo y continuamos tejiendo. Tomamos las lazadas, vamos, pasamos por todo y terminamos el punto. Ahora nos corresponde este color aquí. Con este con el que vamos a tejer, este se va a esconder. Los hilos los van cambiando de posición para que no se le enrede. Ahora este vamos a esconderlo y con este vamos a tejer. Vamos a realizar la cadena
de separación, lazada. Es igual que un punto alto, solo que pasan con este hilo a medida que van tejiendo. Ahora una cadena. Introducimos, pasamos por todo y por todo. Lazada, introducimos, pasamos por todo y por todo. Ya verán que con la práctica les va a ser muy fácil. Miren. Y ya tienen la técnica. Vamos a continuar tejiendo así toda esta vuelta. Para cerrar soltamos el otro hilo, tomamos lazada, vamos al punto, incorporamos nuestro hilo ahí para que quede tejido junto con la estructura y pasamos por todo. Estiramos lazada, giramos, introducimos en el centro, pasamos por el punto y por detrás de la lazada. A partir de este punto vamos a incorporar ya nuestro hilo. Tomamos lazada con este hilo aquí, debe quedar ahí. Vamos al centro y aquí queda incorporado este hilo nuevamente. Ahora nos toca hacer uno, como ven aquí. Entonces vamos a continuar tejiendo con el mismo color. Vamos a realizar una cadena manteniendo este hilo por delante. Tomamos lazada con los dos, vamos al punto, sacamos todo y sacamos dos. Lazada, pasamos todo, es como un punto alto con esta lazada. Pasamos, sacamos dos y sacamos dos. Y tienen la posibilidad de ir ajustando este hilo a su deseo. Ahora toca cambiar. Pasamos este color hacia adelante, este, el que vamos a esconder y con el que vamos a tejer por detrás. Una cadena, tomamos lazada, vamos al centro, pasamos por todo y pasamos. Aquí ajustamos. Vamos, sacamos todo, lazada, pasamos por todo. Voy a terminar esta vuelta, voy a cortar el azul marino y lo dejo ahí. Ahora voy a tomar el color que estoy trabajando y ahí sí voy a hacer dos cadenas. Vengo al punto donde hay que cerrar, realizo punto deslizado, una cadena, corto el hilo, saco todo, busco la lazada de atrás y paso este hilito, presiono y ya tengo el remate escondido. Con esta última vuelta unicolor vamos a ocultar cualquier pequeño desperfecto que generalmente se ven en los cambios de color. Voy a comenzar por un lugar que no sea esquina. Pongo el crochet encima del hilo, doy dos vueltas y comienzo. Saco dos y saco dos. La hebrita se queda ahí como siempre. 3 puntos altos en cada orificio con una cadena de separación para pasar al siguiente. En las esquinas vamos a realizar, como en las vueltas anteriores, dos grupos de 3 puntos altos separados por dos cadenas. Y así hasta llegar al punto donde iniciamos. Ya terminé la última vuelta. Voy a cortar el hilo. No voy a hacer cadena de separación.
Miren dónde está la hebra del inicio, por ahí mismo de revés a derecho. Sacamos este hilo y la hebra que desplazamos hacia atrás la tomamos y vamos ajustando con ambas hasta que quede el mismo espacio que hay en el resto de los orificios. Una vez hecho esto, procedemos a hacer un nudo y listo. Ahora que falta esconder nuestras hebras. Para esconder las hebras tomo una aguja o un número menor. Yo tejí una 4.5, no les dije porque es irrelevante, depende del hilo con el que ustedes tejan, así será la aguja. Vamos a tratar siempre de llevar el hilo hacia la base de su mismo color. Así se van a esconder todos. Ustedes lo van llevando hasta que puedan esconderlo y atarlo en su mismo color. Este lo vamos a cortar un poquito porque vamos a ejercer una torsión para separarlo. Dividirlo en dos. Ahora pasamos una de las hebritas por un hilo. Llevamos hacia la base levemente sin forzar el tejido. Realizamos un nudo. No lo cortamos, ahora lo pasamos por 2 o 3 puntos, no importa. Eso es para que el nudo se disimule aún más. Aunque es pequeñito, debemos tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y ya en este punto podemos cortar las hebritas sobrantes. Miren cómo queda. Y así vamos a hacer con todas las hebras. Y aquí te muestro el resultado. Aquí tenemos el derecho de la pieza y el revés ya con todas sus hebritas escondidas. A mí me encanta esta técnica. Así que espero que a ti también te haya gustado. Te doy las gracias una vez más si llegaste hasta este punto por acompañarme. Y les espero en el próximo tutorial. Chao.